Tengo el agrado de presentar a la doctora Patricia Vela Pinedo. Ella es emergencióloga pediatra del Servicio de Emergencias Pediátricas del Hospital Cayetano Heredia. La doctora nos va a hablar el día de hoy sobre el manejo de politrauma en paciente pediátrico en emergencia. Bienvenida, doctora. Ya, vamos a empezar con el tema de lo que es politraumatizado. En verdad el tema es bastante amplio, así que he puesto algunos objetivos al menos para esta charla. El primero es definir pues la coagulopatía asociada a trauma, conocer el enfoque March y conocer el manejo de shock hemorrágico por trauma. Ahora, para entrar un poquito en contexto o para introducirnos al tema, es un pequeño caso clínico. Vamos a tener a un paciente de 5 años que es traído por el personal del SAMU con inmovilización cervical en una tabla y el personal que lo trae refiere que se ha caído de un cuarto piso, cae sobre una mesa de vidrio y finalmente cae en el suelo. A la hora del ingresar a triaje, lo que se ve es un paciente que está bastante irritable, que está pálido, pero no tiene ningún signo de dificultad respiratoria, ¿no? En ese, como vemos, vamos a tener dos lados alterados del triángulo de evaluación pediátrica, que es tanto en la parte del aspecto como en la parte de la circulación. Entonces vamos a ver que nuestra prioridad de atención va a ser una prioridad 2 y vamos a estar frente a un shock descompensado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente? ¿Cómo lo vamos a empezar a manejar? Entonces, esas preguntas las vamos a ir resolviendo a medida que vayamos tocando el tema. Ahora, en cuanto a la epidemiología de lo que es politrauma, vamos a ver que la OMS en los últimos años ha hecho un registro de las causas de fallecimiento por trauma a nivel mundial es 5.8 millones, de las cuales la principal causa va a ser el trauma craneoencefálico y la segunda causa que es prevenible son las hemorragias. Y el otro punto, a pesar de que no hay muchos estudios en pacientes pediátricos, hay un estudio bastante grande que se hizo en Europa, que es el que estoy señalando acá, que es un estudio que se hizo en un centro de trauma, que son 10 años que se hizo este estudio, en los cuales se encontró que la principal causa de politrauma para esta población viene a ser los accidentes de tránsito hasta un 75%, un 19% son caídas y el resto se habla de abuso. De los accidentes de tránsito, que son un 75%, vamos a ver que básicamente colisión entre vehículos es un 30% y un 25% de la víctima es peatón. Ahora, hay otro estudio también en la India que es parecido en verdad, pero acá lo que registra es que en su emergencia solamente hay una prevalencia de 19% y la causa principal son las caídas y generalmente ocurre en el hogar y en niños. Ahora, como acercándonos un poco más para nuestro lado, aunque no es pediátrico, es de Chile, que se hizo en 2 años, entre 2017 y 2018, y ellos es en el Hospital Sotero de Río, y lo que se encontró acá que la principal causa o el mecanismo por el cual suceden los traumatismos es un trauma cerrado hasta un 59%. Ahora, como les decía, tenemos una causa que es bastante prevenible, que son las hemorragias, y hay que entender eso porque hay una patología muy conocida que se ha empezado a hablar en los últimos 20 años, que es la coagulopatía asociada a trauma. Ahora, esta coagulopatía asociada a trauma viene a ser un conjunto de síndromes síndromes clínicos que se va a caracterizar por alteración en la coagulación, básicamente de la hipocoagulación. Ahora, en verdad, de todos los pacientes que tienen un trauma severo se van a presentar entre 25 a 35%, y de esos la mortalidad va a aumentar entre 3 a 4 veces, a diferencia de los pacientes que no tienen esta patología asociada. Ahora, en cuanto a la etiología, en verdad no es muy clara, pero lo que se ha encontrado es que hay 2 momentos en los cuales se va a producir esta patología. Uno es el evento inicial, cuando ocurre el trauma, y el otro que es la exógena, que es producto de lo que nosotros en teoría tratamos de rescatar al paciente mediante la reanimación con fluidos. Esto es un cuadro resumen, ¿verdad? Porque cuando revisan la fisiopatología es un poquito más extensa, pero en cuanto a la parte del primer momento, cuando es la lesión traumática, que es la parte endógena, que va a ser un daño tisular, ese daño tisular va a generar una liberación de factores de citoquinas, y eso va a empezar a activar lo que son las proteínas C, y finalmente va a disminuir lo que es la actividad de los factores de coagulación, llevando a una hipocoagulación,
Por otro lado, tenemos que la degradación de los cuerpos de Weber va a generar también fibrinolisis. Y producto del daño a nivel tisular va a también generar un desprendimiento del glicocáliz y que genera finalmente una autoheparinización. Ahora, en cuanto a la coagulopatía iatrogénica o la exógena, que es la que les comentaba, que va a ser secundaria al volumen de reanimación, lo que vamos a tener es básicamente la acidosis, que va a ser por el shock y por la hipoperfusión. Y esta acidosis lo que va a llevar es que haya o exista una inhibición en la activación de los factores de coagulación y un incremento de la degradación del fibrinógeno. Y por otro lado, la hipotermia, que va a suceder cuando nosotros empecemos la reanimación con fluidos fríos, incluido el cloruro o los paquetes globulares, va a generar también una alteración en la función de coagulación y adicional a ello va a generar una alteración en la adhesión plaquetaria. Ahora, no solamente va a haber una alteración en la adhesión plaquetaria, sino también va a haber una alteración en la función y en el número de plaquetas. Ahora, teniendo en cuenta eso, va a ser súper importante que sepamos cómo vamos a manejar un paciente que está frente a un shock hemorrágico. Ahora, ahora vamos a pasar a lo que es el manejo del politrauma, que en verdad le he tratado de hacer un poco resumido con algunos puntos que hay que ver en el abordaje inicial, porque en verdad, cuando nosotros ya tocamos politraumatizado, hay que verlo por sistemas, y eso sí va a tener un enfoque un poco diferente. Ahora, el manejo de un paciente politraumatizado va a ser desde el prehospitalario. La función del prehospitalario va a ser disminuir la morbi y la mortalidad. Y básicamente va a ser, uno, ver lo que es vía aérea, el control cervical y en algunos casos el control de las hemorragias. Y finalmente, cuando ya llega al hospital, vamos a iniciar nuestra evaluación siempre con el triángulo de evaluación pediátrico, que nos va a permitir ver qué es lo que necesita el paciente en ese momento. Y segundo, lo vamos a hacer en realidad paralelo, es ver lo que es el índice de trauma pediátrico, que es un índice de severidad. En verdad hay dos índices que se pueden emplear, uno es y el otro es el Big Score. El problema con el Big Score, a pesar de que en verdad se debería usar, el problema es que es laboratorial. Entonces va a ser un poco difícil que todos tengamos acceso a eso y podamos en el primer momento que llega el paciente saber qué tan grave está. En cambio, el índice de trauma pediátrico es simplemente un índice clínico. La segunda parte, como ya sabemos, viene a ser la evaluación primaria, que su objetivo fundamental va a ser determinar cuáles son las lesiones que van a poner en riesgo la vida del paciente. Obviamente, generalmente, dependiendo qué tipo de paciente tenemos, es el ABC. Y en algunos pacientes que llegan con sangrados exsanguinantes o con riesgo de sangrado exsanguinante, vamos a aplicar lo que es el protocolo March. Y obviamente la evaluación secundaria, que básicamente va a estar orientada a saber cómo fue el mecanismo, si hubo fallecidos o no, y preguntar a lo que son alergias, última comida. Básicamente el sample, ¿no? Y aparte, obviamente la evaluación por sistemas. Ahora, estos 4 pasos que tenemos nos va a permitir ver si el paciente necesita ingresar rápidamente a sala a través de lo que es un control de daños quirúrgicos, es decir, solamente estabilizar al paciente y mandarlo inmediatamente a sala, o nos dé el tiempo de tomarle una imagen y ver si es que va a sala o finalmente se hospitaliza, o en algunos casos puede ir a casa. Ahora, dentro de toda esta evaluación, como le decía en la parte de evaluación secundaria, va a ser muy importante ver cuál es el tipo de trauma que presenta el paciente, si es un trauma significativo o es un trauma de baja energía, ¿no? Porque eso nos va a permitir adelantarnos a ver qué tipos de lesiones puede tener el paciente. Ahora, en cuanto a la evaluación inicial, como les decía, siempre va a nuestro triángulo de evaluación pediátrica y eso nos va a permitir saber qué le vamos a dar a nuestro paciente en ese momento. No es un diagnóstico clínico, es un diagnóstico fisiopatológico. Paralelo está acá el índice de trauma pediátrico, que nos va a permitir ver la severidad y ver en algunos casos, que es donde más se utiliza en otros países, es ver si ese paciente a qué unidad va, si va a un hospital normal o necesita un hospital de trauma. Entonces, como vemos acá, lo normal es que el puntaje sea 12, si es menos de 8 necesita un centro de trauma. Ahora, los componentes que tenemos vienen a ser el peso, lo que es la vía aérea, la presión sistólica, la parte neurológica, lo que son heridas y el trauma esquelético. Ahora, en cuanto a la evaluación primaria, como ya les dije, igual que todo paciente que entra en emergencia, siempre es el ABC. Sin embargo, hay pacientes, como les mencionaba, que tienen el riesgo de las hemorragias exsanguinantes. Vamos a empezar con lo que es la M, que es la de sangrado, que es el control de sangrado.
que es el enfoque March. Ese enfoque March empezó a hacer en Afganistán, Irak durante las guerras, ya que se vio que los pacientes que se controlaban en el campo, básicamente con el sangrado, se controlaba el sangrado, se vio que los outcomes eran mucho mejores, llegaban a sala más pronto y había menos mortalidad. Ahora, ese enfoque March te dice que el tiempo en el cual tú debes actuar son 10 minutos. Ahora, ¿qué significa SAM? Básicamente el control del sangrado, pero con medios físicos. El primer medio físico, que es lo que generalmente hacemos, es la compresión con las manos y poner gasas. Si por A o B esa compresión no está siendo efectiva, vamos al siguiente paso, que es la colocación de empaquetar. Si por A o B no funcionan, vamos al siguiente paso, que en verdad no lo tienen todas las emergencias, esto lo van a ver más en el prehospitalario, es la colocación de los torniquetes. Ahora, en la colocación de los torniquetes, el que está descrito que se debe usar en pediatría es el SAT. Ahora, en verdad, en años anteriores hubo bastante discusión si se debería o no usar el torniquete, pero los estudios que se hicieron, incluso en pacientes pediátricos, se vio que usar el torniquete disminuyó la mortalidad, tanto adultos como en pediátricos. Ahora, el tiempo de uso es solamente 2 horas. No debería extenderse más allá de eso porque tiene riesgo de rhabdomiólisis y el paciente va a ir peor. Y lo que no hay que olvidarse de poner a la hora o de anotar a la hora de colocar el torniquete es la hora. Porque cuando tú entregas al paciente o estás colocando el cambio de guardia, no sé, hay que ver cuánto tiempo está el torniquete ahí. Ahora, las indicaciones absolutas, como están acá, es una hemorragia moderada, una hemorragia moderada que no se puede controlar, y lo otro es que sea una hemorragia severa, y finalmente una hemorragia en un paciente que está entrando a ventilador. Esos serían los criterios para usar sí o sí un torniquete. El segundo punto es el manejo de lo que es la vía aérea. Ahora, en pediatría, básicamente es lo que es vía aérea, lo que vamos a hacer es abrir vía aérea, asegurarlo y no se olviden del control cervical. Ahora, en pediatría, todas las vías aéreas pediátricas se deben considerar siempre vía aérea difícil. Por lo tanto, siempre tenemos que tener un plan A, el plan B y el plan C, para no estar corriendo en el momento. En cuanto a lo que es el control cervical, es la colocación del collarín, que tiene que ser adecuada para el paciente, y las indicaciones son, uno, obviamente de acuerdo al tipo de trauma que haya tenido, especialmente los de alta energía, y si hay dolor cervical o si tiene alguna lesión distrayente en la cual nosotros no podamos evaluar esa parte. Y el otro punto en cuanto a lo que es el control de la vía aérea es ver el estado de conciencia en ese momento del paciente, porque si, por ejemplo, duerme, entre comillas, no va a poder controlar lo que es la vía aérea y vamos a tener que terminar intubando a este paciente. Ahora, en la parte R, que es la parte B, es básicamente evaluar lo que es la ventilación y oxigenación y ver si ese paciente va a necesitar descompresión. ¿Qué vamos a evaluar aquí? La frecuencia respiratoria, la saturación, lo que es la frecuencia cardíaca. Y ¿qué es lo que vamos a buscar en el examen físico? Son las 3 lesiones que van a matar al paciente, que son el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto y el neumotórax masivo. Estas son las 3 lesiones que inicialmente tenemos que buscar en lo que es en la parte ventilatoria, la B o la R, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el examen físico? En el neumotórax a tensión vamos a fijarnos primero en las venas. Vamos a tener que son venas distendidas, a diferencia del neumotórax masivo, que van a ser aplanadas. En cuanto a la percusión, en el neumotórax a tensión va a ser hipersonoro, y el neumotórax a tensión va a ser hipersonoro, y en el hemotórax va a haber matidez. El otro punto es la presencia del enfisema, que eso sí lo vamos a poder ver claramente, que lo va a tener el neumotórax y obviamente el hemotórax no. Y el tratamiento en el caso del neumotórax va a ser básicamente ventilar y descomprimir, que lo vamos a hacer con una aguja. A diferencia del hemotórax, que es un poquito más trabajoso, es ventilar, descomprimir y manejar el shock, porque obviamente eso va a ser por donde está perdiendo sangre. La otra causa viene a ser el hemotórax abierto, que en la percusión, por ser un hemotórax, vamos a encontrar que es hipersonoro, obviamente la tráquea va a ser central, el enfisema subcutáneo puede o no estar presente, y el tratamiento básicamente es dar oxígeno, ventilarlo en caso lo requiera, porque no todos van, y obviamente calmar el dolor. El otro punto que también es súper importante es descartar algún tipo de lesión cardíaca. Y los dos que van a comprometer la vida del paciente es el taponamiento cardíaco y la contusión cardíaca.
En la contusión cardíaca, lo que vamos a ver es que las venas del cuello van a estar normales, a diferencia del taponamiento que van a estar distendidas. Y el otro punto importante es auscultar. En el taponamiento, obviamente, los ruidos van a estar apagados o disminuidos, mientras que en la contusión van a estar normal. Y una característica clínica o de laboratorio extra que tenemos para la contusión cardíaca es que van a tener elevación del ST. Obviamente, en el taponamiento cardíaco va a ser normal. Eso es cuanto a la parte respiratoria. Ahora, el otro punto, que es el punto importante, es lo que es la circulación. Básicamente, la idea de la C, que es circulación, es saber o identificar rápidamente si el paciente está en shock. Luego vamos a tener que diferenciar si el paciente está en un shock hemorrágico, en un shock neurológico o en un shock obstructivo. En el caso, para la ponencia de hoy, básicamente nos vamos a enfocar en lo que es el manejo de un shock hemorrágico. Ahora, otro punto importante a la hora de hacer la C es tomar lo que es el índice de shock. Si bien es un índice que más se usa en adultos, pero sí hay algunos estudios para pediatría, viene a ser la relación entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, que va a evaluar nuestra respuesta a fluidos, que va a variar de 1 a 2. Bueno, en cuanto al grado de severidad de lo que es la hemorragia, vamos a seguir usando igual lo que es los grados del ATLS, que es el que siempre vamos a usar, que lo va a dividir en 4 grados. El grado 4 va a ser el severo, ¿no? Y de acuerdo a esto vamos a empezar a iniciar el rescate con fluidos o con sangre, que va a ser lo importante. Ahora, ¿qué vamos a usar para la resucitación inicial? Obviamente, si el paciente está sangrando, lo que vamos a necesitar usar de inmediato es sangre. En algunos prehospitalarios sí tienen, no acá en Perú, pero sí fuera del país, sí tienen dentro de la ambulancia sangre, y es lo que se debería pasar primero si estamos pensando que el paciente tiene un shock hemorrágico. Ahora, si es que no lo hay, lo ideal es cristaloides isotónicos. Ahora, ¿cuál usar? ¿Lactato o el cloruro? Lo ideal es siempre el lactato, porque vamos a ver que tienden menos a la acidosis hiperclorémica. Ahora, lamentablemente no todos contamos con eso, así que vamos a tener que empezar igual siempre con el cloruro. Pero como les dije, no es lo ideal es el lactato de Rinder. Ahora, la resucitación de control de daños es una estrategia que lo que busca es meter al paciente inmediatamente, pacientes que están chocados por hemorragias, a sala, a través de que el paciente no logre, o sea, no una presión arterial perfecta, sino una hipotensión permisiva, o sea, llevarlo al percentil 5. Porque obviamente el paciente está sangrando, mientras no se controle el sangrado, va a seguir hipotenso. Entonces, lo que buscamos es de que llegue al percentil 5. No más allá de eso, y obviamente nuestra reanimación siempre tiene que ser sangre, plasma y plaquetas. Ese es un resumen. El objetivo básicamente de este control de daños es limitar el uso de isotónico, como les decía, el aporte precoz de los derivados sanguíneos, y el otro es el inicio de inotropos, básicamente la noradrenalina, y como les decía, hipotensión permisiva. Ahora, en cuanto a la hipotensión permisiva, está descrita solo para pacientes mayores de 5 años. Para los demás, en verdad, no hay más estudios, y obviamente en adultos, como siempre, pero para nosotros en pediatría es en mayores de 5 años. Ahora, el uso de antifibrinolíticos podría usarse como no, bueno, aquí vamos a hablar más adelante, y el otro punto es corregir la hipotermia, ¿no? Ahora, como todo manejo, vamos a buscar metas para saber si estamos yendo adecuadamente con lo que es el manejo de tanto de fluidos como de sangre. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras metas clínicas? La primera meta clínica es llevar a una diuresis de 0.5. No igual que el shock, por ejemplo, séptico, otro tipo de shock, que tiene que ser mayor a 1.1. Acá solamente es 0.5 porque necesitamos meter al paciente de manera rápida a sala. Obviamente la temperatura, porque como hemos visto, parte del mecanismo fisiopatológico es que existe hipotermia, que va a generar mayor daño y mayor alteración en la coagulación. Y obviamente si nuestro paciente está con alteración del sensorio, mejore. Obviamente si está intubado, eso no lo vamos a poder valorar. En la parte de laboratorio es buscar una hemoglobina igual o mayor a 7. Y mejorar el déficit de base, que tiene que ser menor de -6, el calcio iónico tiene que ser mayor a 0.9, y las plaquetas para ingreso a sala tiene que ser mayor de 50.000. Ahora, en cuanto, como les comentaba, en verdad, en cuanto a lo que es control o al manejo de shock, el primer como que trabajo grande y que mencionaba pediatría fue el que está acá, que es de la guía europea para lo que es el manejo de sangrado y de coagulopatía,
Y ellos ahí empezaron a hablar de hipotensión permisiva, de la restricción de volumen hasta alcanzar solamente una presión en el percentil 5 y el uso de líquidos cristaloides isotónicos, pero restringido, y buscar lo que es más derivados sanguíneos. Y lo que te pone hincapié es de que en pacientes que tienen TEC no usar lactato de Ringer, y el otro punto es que en pacientes que tienen TEC nuestra hipotensión permisiva no va a ir, porque ahí tienes que cuidar el cerebro. Ahora, en este año ha salido igual un nuevo consenso, que en verdad está bastante completo. Sin embargo, cuando empiezas a revisar cada uno de los estudios, son 2 estudios grandes, no son más que eso, porque es difícil en población pediátrica, pero igual llegan a la misma conclusión, que es hipotensión permisiva y ingreso a sala de forma inmediata. Ahora, esto es cómo vamos a manejar a nuestro paciente con shock. Si tenemos un paciente con shock grado 1, grado 2 y un índice de trauma pediátrico mayor a 8, que estamos seguros que no tiene riesgo de lesión masiva, entonces va a ser una resucitación convencional. Es decir, que este paciente sí vamos a buscar neumotensión. Y básicamente nuestro objetivo es reponer volemia. Podemos empezar con cloruro si es que no tenemos a mano los paquetes globulares, que se puede llegar hasta 40 mililitros por kilo, y el otro es pasar glóbulos rojos, plasma y plaquetas en 1-1, 1-1 o 2-1. Y en verdad, en cuanto al crioprecipitado, que es más, te lo menciona en esta última revisión, te dice que en verdad no está muy probado, que pueden usarlo como no. Y en el shock grado 3 o grado 4 tenemos un índice de trauma menor a 8 y van a ser pacientes que van a tener a hemorragia o tienen una hemorragia masiva ya establecida o tienen el riesgo. El manejo, como les decía, es básicamente la resucitación con control de daños, es decir, que el paciente ingrese a sala y el objetivo es controlar la coagulopatía. Igual es pasar hasta que consigamos sangre de 10 a 20 mililitros por kilo, y el uso precoz de derivados sanguíneos, que la relación de lo que tenemos acá de glóbulos rojos, plasma y plaquetas sea 1-1-1 o 2-1-1-1. Y igual vamos a ver lo que es la hipotensión permisiva nuevamente. Y el otro punto en este grupo de pacientes, no en el otro grupo de pacientes, es el uso de ácido tranexámico, que se puede usar en menos, o sea, si el trauma ha sucedido dentro de las primeras 3 horas. Igual son estudios pequeños, pero sí está la recomendación en este mismo estudio que sí se debería usar el ácido tranexámico. Pero, como les digo, solamente en pacientes con shock de grado 4 o con hemorragias masivas. Eso sí está comprobado que funciona. Y obviamente, si está con acidosis, corregir la acidosis; si tiene hipotermia, manejar la hipotermia y manejar la coagulopatía que puede presentar en ese momento. Este es el estudio de TikTok, que es en el que sí te sugiere y sí te dice que deberíamos usar el ácido tranexámico. Es el mismo estudio que se revisó en el artículo anterior, que es una actualización del manejo para pacientes pediátricos. El otro punto viene a ser lo que es el H, que viene a ser tanto el manejo de lo que es hipotermia como la parte neurológica. Entonces, aquí estos pacientes, al estar expuestos, tienden a enfriarse, y como sabemos, una causa de que genere mayor daño en la coagulación y más acidosis es el disminución de las temperaturas. Ahora, en la parte neurológica tenemos que examinar bien al paciente, ver si es que tiene algún déficit motor, evaluar pupilas, como ya sabemos, buscar la triada de Cushing en estos pacientes, como dije, evitar hipotermia. Sí o sí tenemos que manejar lo que es glucemia, y algo súper importante que nos olvidamos siempre es el manejo del dolor. Estos pacientes tienen que ser manejados adecuadamente con lo que es el dolor. Ahora, en la parte de que es la exposición, es buscar marcas de lesiones, examinar las regiones corporales, ver si hay alguna amputación y inmovilización de fracturas. Ahora, hay una letra más, que es la letra F, que es básicamente de lo que es FAS, es decir, hacer una ecografía en la emergencia y buscar si es que hay líquido libre, sea en cavidad o sea a nivel pulmonar, ¿no? Buscar el hemo o el hemotórax. Y el otro punto que nos olvidamos siempre es la F de lo que es familia. Cada cosa que nosotros hacemos tenemos que informar a la familia. Es más, lo que te sugieren es que, como obviamente vamos a estar varias personas dentro del shock trauma, deberíamos encargar a una persona que vaya avisando al familiar cómo va yendo el paciente. Siempre deberíamos hacer eso, en caso nosotros no podamos salir, o en caso sea muy difícil para el familiar esté adentro, porque las recomendaciones de que todo paciente que viene grave, el familiar debería estar durante el manejo de la reanimación. Obviamente no va a aplicar en todas las poblaciones.
Ahora, en cuanto a la evaluación secundaria, igual es por sistemas, en la cabeza ver si hay heridas, signos de fractura, enfisemas, pulsos o deformidades. En la parte de lo que es respiratorio, igual buscar nuevamente si hay neumotórax. Y el otro punto es las imágenes, ¿no? En la parte de pulmonar. Te dice que en verdad con una radiografía es suficiente para buscar algún tipo de lesión. No necesitamos tomografía. Nos es muy importante tomar la radiografía, con eso vamos a poder definir muchas cosas. Y el otro es, por ejemplo, la parte urogenital, ver si hay heridas, hematomas, sangrados o hematuria. Y en cuanto a buscando sistemas, en la parte del abdomen es buscar siempre equimosis, signos de irritación peritoneal y siempre en aquellos que sospechemos que puede haber un trauma, sí hay que pedir exámenes, básicamente TGO, TGP, y sí hay que hacerles una imagen. Si está estable, una ecografía o una tomografía, en verdad. Y obviamente si tenemos fracturas o fracturas abiertas, como es el caso de acá que lo he colocado, siempre es la limpieza, iniciar antibióticos y la inmovilización. La inmovilización no solamente va a servir para la corrección de la fractura, sino también para disminuir el dolor. Ahora, otro punto importante que va a ser el trauma pélvico, que es cómo evaluarlo, como vemos acá, es colocar las manos y hacer presión sobre las sínfisis, a los costados y el medio. Y lo que te recomiendo es que si tú estás sospechando de un paciente que tiene un trauma pélvico, sí o sí deberías iniciar una inmovilización. Lo ideal es que sea con este equipo, sin embargo, al menos, por ejemplo, acá no lo tenemos, se hace con sábana. Y generalmente, a veces pedimos, bueno, en verdad pedimos ayuda a traumato para que nos ayuden en esta parte. Bueno, en cuanto a nuestro paciente, en verdad es un paciente que tenía la vía aérea permeable, por increíble que parezca, tenía una frecuencia respiratoria en 19, saturaba 98, sin embargo sí estaba pálido y tenía una frecuencia cardíaca de 120, que para la edad está en el límite superior, y en cuanto a la parte neurológica, sí tenía una escala de Glasgow de 15, pupilas estaban isocóricas, fotorreactivas y refería dolor en la zona cervical. El resto en cuanto a las extremidades inferiores, la sensibilidad sí estaba conservada y sí movía todo. Y en la parte de la E tenía una temperatura de 37 y había múltiples escoriaciones a nivel de tórax. Y aparte de eso, teníamos una deformidad de miembro superior, miembro inferior izquierdo. Y en la cabecita lo que encontramos fue un escalpo occipital extenso, sangrante, que en verdad fue bastante difícil de manejarlo porque incluso se tuvo que suturar para que dejara de sangrar, y durante ese tiempo, lapso de tiempo en el cual se demoró en la sutura, empezó a cursar más taquicárdico, más pálido, y finalmente del crito que teníamos inicial, que era de 34, y había bajado como 4 puntos. Entonces, en verdad, nos pareció que la causa principal de este paciente de la pérdida sanguínea fue de la cabeza, porque cuando empezamos a revisar había una arteria que seguía chispeando ahí. Y bueno, ¿no? Traumato finalmente fue programado de forma hospitalaria ya el manejo de la deformidad del miembro inferior, y en la tomografía no había ni daño en la cabecita ni en la zona cervical. Ahora, esto es una revista de emergencia pediátrica que en verdad está bastante ordenada para iniciar la evaluación en pacientes con trauma en pediatría. Y acá algo súper importante, que es en verdad lo que nosotros no tenemos, que es activar el equipo de trauma, ¿no? Que es lo que en verdad deberíamos tener, y te lo pone acá. Activar el sistema de alarma para trauma, que debería venir el traumatólogo, el cardiovascular, el cirujano pediatra, y obviamente la emergencia debería estar ahí manejando todo eso. Igual vas a hacer el ABC, que es la evaluación primaria. En la A, acá te pones si es que el paciente tiene la vía aérea permeable. Si es que la tiene, vas a ver la parte cervical, si hay dolor o no, si es que necesita o no colocar el collarín. Obviamente, si el paciente no tiene la vía aérea permeable, vas a ver si es por algo obstrucción de algún cuerpo extraño, si es que necesitas aspirar secreciones, o si necesitas un dispositivo supraglótico o infraglótico, dependiendo de lo que evalúes en ese momento. La segunda parte, que es la parte respiratoria o la parte ventilatoria, es buscar las lesiones que ya les había comentado. Y en la parte de la circulación es palpar pulso, ¿no? Y ahí vamos a determinar el tipo de shock que tiene el paciente. En la parte neurológica, básicamente ver el Glasgow. Si es un Glasgow menor a 8, obviamente el paciente tiene que intubarse. Si es que no, seguir evaluando pupilas o algún signo de shock.
Y finalmente la exposición, buscar otro tipo de lesiones, ¿no? Y esto es bastante didáctico como para no olvidarnos qué es lo que tendríamos que hacer como manejo de trauma en pacientes pediátricos. Y obviamente, como les decía, no hay que olvidarnos del manejo del dolor, que puede ir desde el uso del paracetamol y incluso en trauma abdominal se puede usar porque no es una insuficiencia hepática, sino es un daño hepático, no va a ser lo mismo. Así que podemos empezar con paracetamol, luego ir subiendo AINES y si en caso no mejora el dolor, podemos llegar hasta incluso morfina. Y gracias.